Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Son las 20:32 y estamos en vivo y vamos a acompañarte hasta las 22, abriendo aquí nuestra mesa de debate, discusión, reflexión, análisis sobre la actualidad. Muchos temas, no sé si muchos, varios temas para hoy, interesantes. Por supuesto, estaremos hablando sobre los datos de la inflación que se conocieron hoy por la tarde. Lamentablemente, como cada miércoles, tendremos que hablar de la insólita, feroz, absurda represión allí en la Plaza del Congreso a una nueva marcha de los jubilados. Vamos a estar hablando también de esta semana caliente en la que están cerrándose las candidaturas para la elección de octubre y vamos a estar tocando también un tema muy particular que tiene que ver con una investigación que está publicándose en el diario Perfil sobre los vínculos entre Leonardo Scaturice, estamos hablando de este empresario que, bueno, es uno de los vínculos tal vez más opacos que tiene el gobierno de Javier Milei con en fin, con distintos sectores, entre ellos la derecha internacional, y uno de los empresarios periodísticos más importantes de la Argentina y de la región. Una investigación que está llevando adelante Natalia Bolosín, periodista y abogada, que nos visita esta noche para contarnos sobre este tema. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan. ¿Cómo va? Un gusto estar acá. Bueno, sí, como explicabas, ¿no? Vamos a hablar de esta persona, Leonardo Scaturice, este empresario que es el dueño del avión, ¿te acordás? En el que viene la famosa valijera Laura Arrieta, pasa la aduana sin que nadie la controle. Esto lo dio a conocer en su momento, ¿te acordás? Carlos Pañi, cuando cuenta el 10 de marzo, unos días después de que llega este avión, bueno, que esta persona había pasado con 10 valijas, o con algunas valijas, dijo, ¿no? Después el que dijo que eran 10 era Dorni. Por la aduana sin que nadie la controlara, y es una persona que está vinculada con el gobierno de Milei de varias maneras. Primero a través de una serie de contratos con el Estado que se fueron conociendo en estas últimas semanas. De rubros diversos. De rubros diversos, ¿no? En general vinculados con la tecnología a través de una empresa madre, hay varias, pero la principal es una empresa en la Argentina que se llama OCP Tech, Sociedad Anónima, que tiene contratos múltiples con el gobierno nacional y que empiezan a crecer sobre todo a partir de la llegada de Javier Milei al poder, pero que además es el dueño de otra empresa, con esta misma, con la valijera Laura Arrieta, es el dueño de una empresa en Estados Unidos que se llama Tactic Cop Global, que aparece como una intermediaria que hace lobby para la CIDE. Recordemos que Scaturice se supone que es un ex espía en la Argentina, esto no está confirmado, pero un ex espía devenido millonario, que es dueño de una empresa en Estados Unidos, que es intermediaria de la CIDE Argentina para hacer lobby ¿frente a quién? Frente al gobierno de Estados Unidos. En este contexto, en el marco de esta investigación, yo me topo, como vos bien decías, con Daniel Haddad. Bien, sobre eso vamos a estar hablando en un ratito, el desarrollo de la investigación de Natalia Bolosín. Saludo a Romina del Pla, candidata a senadora por la primera sección en la provincia de Buenos Aires por el FIT. Bienvenida, Romina, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, como siempre, una nueva represión a los jubilados y jubiladas, gravísimo. Y bueno, también la situación más general del Garraham, ¿no? De todas las consecuencias del ajuste brutal de la motosierra de Milei. Bien, estaremos hablando, por supuesto, de esto también. Paso a la izquierda para saludar a Eva Sacco, economista. Bienvenida, Eva. Hola, ¿Cómo Juan, estás? ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, vamos a estar hablando de números, analizando... De números, inflación, situación económica, el modelo económico y cómo está impactando esto. Efectivamente. Y finalmente le doy la bienvenida y saludo. Por primera vez está con nosotros. Habíamos hablado una vez en forma remota. Pablo Semán, sociólogo. Bienvenido, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir y bueno, estaremos analizando un poco el mapa político y lo que se viene para las próximas semanas. Entro en el primero de nuestros temas, que es lo que ha pasado esta tarde. Efectivamente, nuevamente represión en la marcha a los jubilados. Como todos los miércoles, un grupo de jubilados volvió a manifestarse frente al Congreso para expresarse en contra del veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Como todas las semanas, el gobierno respondió con un desmedido operativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad. Estamos compartiendo imágenes en este momento de lo que pasaba esta tarde. En esta ocasión, las fuerzas de seguridad desplegaron efectivos, vallados y móviles que bloquearon accesos clave y generaron un importante caos de tránsito en la zona. Efectivos de la policía de la ciudad detuvieron a 2 trabajadoras de prensa que se encontraban en la marcha. Esto ya es, Romina, un clásico, ¿no? También, además de la represión a trabajadores de prensa y la detención de trabajadores de prensa, ¿no? Sí, 2 clásicos. La represión a los que se manifiestan y el ataque a los trabajadores de prensa, que también
se viene repitiendo miércoles a miércoles y marcha tras marcha, porque también hay muchas otras marchas que no son los miércoles. Muy grave. Vos fíjate que todos los miércoles los jubilados y jubiladas hacen una radio abierta, hacen una ronda. Ahora ya han impuesto que esto se haga de todas maneras y se termina y culmina, pero siempre se las ingenian las fuerzas de Bullrich y las fuerzas de la policía de la ciudad para cuando se está desconcentrando o cuando un grupo se empieza a correr a algún lugar y entonces empieza ahí la represión brutal para terminar la jornada, digamos. Pero hay que decir por qué están marchando los jubilados y jubiladas y cuál es la importancia. Ahora, lo que hoy se denunció fuertemente es el veto de Javier Milei, que el último viernes, con esa cadena oficial medio absurda y demás, donde encima la usó para hacer campaña electoral, esto también hay que decirlo, ¿no? Los medios del Estado para hacer una campaña electoral propia, completamente ilegal, entiendo. Que además es el único, ¿no?, que puede hacer campaña. Es el único. A mí no me prestan la cadena nacional para hacer mi campaña electoral al senador en la primera tampoco sección. tenés espacios cedidos. Tampoco en este tenemos caso, ¿no? espacios cedidos. Entonces, lo que está ocurriendo es que el gobierno de Milei vetó 3 leyes muy importantes. La de la emergencia en discapacidad, que también hoy se movilizaron los colectivos de discapacidad y también le hicieron un operativo de seguridad impresionante. El veto a el aumento de emergencia a los jubilados y jubiladas y el veto a la moratoria. Quiero recordar que hoy no se pueden jubilar 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres porque no tienen los aportes necesarios, porque en general no es que no han trabajado, sino es que o las patronales para las que trabajaban no le hicieron los aportes a pesar de habérselos retenido o trabajaron sin registración, con lo cual hay una responsabilidad patronal y estatal. Entonces, esto es muy grave y va a haber nuevas movilizaciones muy importantes, sobre todo el día que se traten estos vetos y que, bueno, estamos planteando que tiene que haber, no es una marcha enorme, sino sería lo adecuado que hubiera un paro nacional. Jubilados y jubiladas de los que marcharon hoy, el sábado van a estar en un plenario muy importante que se hace en la Facultad de Ciencias Sociales, junto a sindicatos combativos y antiburocráticos, junto a sectores que están en lucha y también al movimiento obrero, al movimiento piquetero independiente, así que también para los que quieran asomarse a todas estas deliberaciones, el sábado de las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Yo vuelvo a preguntar algo que he preguntado otras veces, tal vez es una pregunta un poco ingenua, pero bueno, Natalia, vos sos abogada, creo que tenemos una abogada, vos economista, ¿no? Bueno, hay una abogada, perfecto. Digo, no se puede detener a la gente sin ningún motivo, ¿no? Digo, arbitrariamente, digo, ¿qué motivo dan las fuerzas de seguridad para detener a los trabajadores de prensa que detienen cada miércoles? No, las detenciones son arbitrarias, de esto no cabe ninguna duda. Detenciones arbitrarias se ha habido desde las primeras marchas. Yo estuve en una en la que fuimos gaseados, digamos. Me acuerdo, fue una de las primeras marchas en las cuales Patricia Bullrich decía se va a aplicar el protocolo, las personas no pueden estar en la calle, tienen que estar en la vereda. Bueno, lo que resultó ocurriendo es que nosotros estábamos en la vereda, la policía era la que cortaba la calle, yo lo denuncié en ese momento en una radio en vivo, estábamos ahí. Sí, yo te escuché, tremendo. Íbamos por la vereda y vinieron directamente a tirarnos a la cara, a corrernos, a gasearnos, y los que cortaban la calle, o sea, los que violaban el protocolo de Patricia Bullrich, eran las propias fuerzas de seguridad a cargo de ella, y sin embargo luego había detenciones. ¿Por qué son arbitrarias? Porque no solo son arbitrarias porque no hay motivo para la detención, son arbitrarias porque además son violatorias de derechos básicos en una democracia, como es protestar, digamos, reclamar a las autoridades y ejercer libremente la expresión, especialmente para reclamar por derechos sociales. No hay nada más básico para ejercer la libertad de expresión en la democracia que eso, digamos. Son intencionalmente arbitrarias, ¿no? Porque yo creo que uno de los principales apoyos o maniobras del gobierno para gestionar su consolidación ha sido un proceso de intimidación y represión y incrementar el costo de la protesta. Entonces, las detenciones son arbitrarias para que todo el mundo sepa que puede pasar cualquier cosa y crear una incertidumbre sobre la seguridad de las personas que protestan. Pero quiero decir, no hay un motivo escrito en ningún lado. Y hablan de resistencia a la autoridad y cosas que después no las pueden sostener. Cosas que ya habían empezado, ¿no? En otras protestas, hay que decirlo, sobre todo, por ejemplo, en la de la reforma de 2017, donde aprovechan que hay gente suelta y que entonces eso desalienta la espontaneidad de la protesta, desalienta la participación de aquellos que están menos agrupados y menos activados y quieren reducir la protesta a minorías, insisto, intimidando. Y además a mí me parece que hay otra cosa que habría que agregar, por lo menos por lo que yo vengo trabajando, que es el costo de la protesta no solamente se incrementa para quien quiere ir a una plaza al centro, yo creo que hay intimidación también en los territorios, porque todo el mundo está sabiendo
que la cosa está mal, ¿no? Y que la cosa está dura y que entonces es un régimen que es todo lo intimidatorio que puede y al mismo tiempo todo lo intimidatorio que necesita para gestionar su estabilización y su proyecto político. ¿Y de qué manera se está intimidando en el territorio? Bueno, primero, lo que ha pasado con las organizaciones sociales, ¿no? Que han sido desfinanciadas, perseguidos judicialmente sus miembros, los comedores, todos los proyectos que tenían las organizaciones sociales están cortados, cuestionados y enjuiciados sus miembros. Hubo allanamientos a Polo Obrero. A militantes de partidos políticos. Eso también fue debilitando las organizaciones sociales, más allá de toda la prédica contra las organizaciones sociales, que uno puede tener críticas o no, pero digamos, hay una prédica sobre la cual se basa la represión y la justificación de la represión, y eso en el territorio es pesado. Y además, porque las propias fuerzas policiales que operan en la Plaza de Mayo o en el Congreso también operan en el territorio. Entonces, también hay una especie de viva la Pepa, ¿no? Que además está acompañado por toda la política del presidente, que pesa simbólicamente que el presidente denuncie como terrorismo, golpe de Estado, cualquier cuestionamiento o tentativa en el Parlamento de modificar secundariamente un efecto de todo el proceso legislativo que desencadenó el gobierno a partir de la ley bases. Sí, no parece haber como ánimo ni de, bueno, obviamente ni de diálogo, ni de negociación, ninguna de esas cosas que tienen que ver con la convivencia democrática parece que funcionan para esta gestión, ¿no? No le interesa, le interesa imponer, pero yo también creo que hay cosas que tienen un límite, porque también, viste, cuando una cosa se convierte en habitual y ya todo un sector empieza a sortearlo. Los jubilados siguen siendo todos los miércoles y son cada vez más, esto también hay que decirlo. Puede incidir en el que podría salir, digamos, cada tanto, ¿no? Que por ahí dice, bueno, no voy porque tengo un poco de temor. Pero la realidad es que las organizaciones de jubilados crecen en todo el país y bueno, y le van encontrando la vuelta al tema. Y lo mismo pasa con la persecución a las organizaciones sociales o piqueteras. Por ejemplo, un caso que conozco bien, que es el del Polo Obrero. El Polo Obrero en este momento está abriendo nuevos comedores y nuevos barrios. Uno diría, ¿cómo puede ser? A pesar de semejante persecución, semejante nivel de estigmatización, de mentiras en causas judiciales. Y, bueno, porque también el hambre tiene un límite y la gente se empieza a organizar. Y hoy hicimos una foto, la contrafoto a la de Milei en Villa Celina. Así que estuvimos en Villa Celina con compañeros de Villa Celina de verdad. No teníamos la foto montada, no claro. La foto montada. Fuimos, nos pusimos nuestros buzos rojos, hicimos el banner, fuimos al mismo lugar, con la diferencia de que no fuimos 10 minutos como fue el operativo de Milei y sus secuaces, sino que nosotros fuimos a plantear ni fachos ni represores nunca más. Y fuimos con vecinos del barrio que se organizan, que hace muchos años que se organizan. Yo a la vez fui muchos años docente en una escuela también de Villa Celina, ahí del barrio Sarmiento, la Técnica 9. Entonces, bueno, conocemos perfectamente el barrio, la zona, los problemas que hay, pero también la organización. Y en ese sentido, bueno, esa contracara también es importante, ¿no? Claro, pregunto si esta estrategia de intimidación masiva del gobierno, bueno, escuchándote parece que no va a ganar, ¿no? O que no está ganando. Lo que pasa es que, a ver, yo coincido con lo que decía hace un ratito Pablo, digamos. Lo que tiene que ocurrir en una democracia es que no solo puedan manifestarse quienes ya están organizados, ¿no? No es lo mismo el Polo Obrero, que es una organización, o vecinos que ya están organizados, digamos, gente que está acostumbrada a marchar, a organizarse, que tienen cómo cuidarse, que saben cómo manejarse en una marcha. La gente que marcha hace muchos años, todos sabemos cómo se va una marcha, a quién le avisás, cómo te moves. La pregunta es, digamos, ¿la sociedad argentina desmovilizada está en condiciones de movilizarse sabiendo que todos los miércoles hay represión? Que si vos vas a una marcha de los jubilados porque un día te sentiste involucrado por la causa, sabés que te pueden gasear, que te pueden pegar, que digamos, le pegan a adultos mayores a cara descubierta en prime time televisivo y nadie dice nada, y de hecho buena parte del periodismo le parece razonable, lo legitima. El presidente persigue judicialmente o ataca o hostiga en redes sociales a un menor de edad digamos, por tratar de manifestarse en relación a sus derechos, y a nadie le parece que eso es una... Entonces hay como toda una estructura, un
un intento, yo diría, no solo como decía Pablo, dentro de lo que puede, mucho más que de lo que puede, porque la verdad es que en términos, digamos, de los límites del sistema jurídico argentino, no puede. Lo que pasa es que se le permite. Lo que pasa es que han ensanchado los límites políticos. Y jurídicos. O han buscado ensanchar esos límites. Bueno, también es un proceso en curso, obviamente hay organización en contra, y también yo creo, no sé si eso ingresa en el próximo tema, pero a mí me parece, por lo que yo vengo viendo de mi trabajo de investigación, es que, por ejemplo, los tropiezos en la desaceleración de la tasa de inflación, como por ejemplo el de este mes, traen mucha incomodidad y finalmente traen más ganas de protestar, ¿no? Por ejemplo, en el interior, donde yo vengo haciendo una investigación, donde el mercado de trabajo es más chico, donde el salario es realmente agraviante, ya no es un problema de que se paga poco, directamente es una ofensa lo que se paga. Hay gente que se siente realmente humillada y ofendida por el nivel salarial, y esa gente que muchos de ellos habían votado a Milei, en el interior de la Argentina la votación a Milei fue mucho más alta que en la provincia de Buenos Aires y que en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay una retracción de ese voto a Milei. Yo creo que es parte de la protesta. No es el mismo tipo de protesta que la protesta en la calle, ni la protesta organizada, pero es parte de la protesta. Yo diría, me parece bien, y por suerte el gobierno no intenta avanzar. También sería muy difícil que pueda avanzar sobre los derechos políticos del pueblo argentino, ¿no? Ahora, yo creo que el gobierno intenta avanzar todo lo que estima que puede y ensanchar los límites de un proyecto represivo y autoritario. A propósito de lo que decías, bueno, Eva nos trae información de Córdoba, justamente una provincia en la que le fue muy bien a Javier Milei en su momento y a donde está todo bastante mal ahora, ¿no? Está bastante mal. En realidad Córdoba, yo siempre digo, no hay una única Córdoba, ¿no? Hay una Córdoba a la que sí le está yendo bien, pero no es la Córdoba donde vive la gente. La Córdoba del campo está muy bien. Bueno, hay sectores que la finanza, el sector financiero, el campo y bueno, los sectores asociados a la explotación petrolera, sectores todos de enclave, están bárbaros, pero los sectores donde vive la gente están realmente muy mal. ¿Sí? Si uno había traído unos gráficos, yo había traído unas cosas como para mostrar la distribución del crecimiento en mi provincia. Y ahí se ve claro, en la capital y en la zona de las sierras de Córdoba, la zona donde vive el Gran Córdoba, donde vive la mayoría de la gente, el 70% de la población, la situación está realmente muy mal. ¿Sí? Si uno mira como base de comparación el 2023, el mismo año de 2023, ha traído, o sea, crecimiento negativo, ¿sí? Y 2023 no fue un buen año. Claro. Según datos del Centro de Mantenero de Córdoba, hubo un 20% de caída de venta de alimentos. Una de cada dos familias cordobesas ha dejado de hacer una comida, está haciendo solo una comida diaria. Eso es tremendo. Una de cada dos familias. Una de cada dos familias, sí. Vamos a ver esos datos de los que hablas, pero primero empezamos por los datos generales, los datos a nivel nacional de la inflación de julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió hoy el dato oficial de julio 2025 que mostró un incremento del 1,9 en comparación con el mes anterior. Con esta cifra, la suba acumulada de precios en lo que va del año asciende al 17,3%, consolidando una tendencia de moderación que viene registrándose en los últimos meses. En contraste, la ciudad de Buenos Aires había informado una inflación mensual del 2,5 en julio, acumulando en el año un 18,1 y una variación interanual del 40,9%. Según analistas, la diferencia responde principalmente al peso mayor del turismo y ciertos servicios en la canasta porteña. Creo que podemos empezar a compartir algunos números, ¿no? En nuestra pantalla. Ahí lo estás viendo, el 1,9, el interanual del 36,6, lo que recién decía, y el 17,3 en la variación de este año. Pero podemos pasar a la que sigue ya y ver un poquito rubro por rubro como para empezar a analizarlo un poco con Eva y aquí los camaradas en la mesa. Ahí lo tenemos, bien. Tenemos a tope recreación y cultura este mes. Sí, bueno, es uno de los sectores que venían más rezagados y que peor están. Y igualmente, más allá de los números que si uno los ve dice, bueno, 1,9, sí. tomar en cuenta que
Milei dijo la inflación está a la baja, el mes pasado subió y ahora volvió a subir. Y también comparar estos valores con lo que vienen aumentando los salarios. Y vienen muy por debajo. Entonces no es lo mismo un 1,9 si los salarios aumentan un 3, que le ganan, que un 1,9 si los salarios todos los meses están igual. ¿Sí? Y ni hablar de los salarios de los no registrados o los salarios de la gente que hace changas. Mucho peor, directamente no tienen paritarias, nada. Además que las paritarias están planchadísimas. Entonces nosotros tenemos mes a mes una pérdida de lo que es la inflación, o sea, acumulado mes a mes de poder adquisitivo. Las familias no llegan a fin de mes, ¿no? No de manera literal, aunque dentro de poco de manera literal. Digo, por esas cosas que hay que explicar, ¿viste? Sí, claro. Y sumarle los problemas de empleo, ¿no? Porque, digamos, la pérdida de puestos formales, registrados, y la caída en el trabajo informal deteriora el poder adquisitivo de los hogares. Exactamente, uno de los sectores justamente, si uno mira cuáles son los sectores ganadores y perdedores, ¿sí? La construcción, industria, construcción es el sector al que peor le va, y es uno de los sectores que más generan mano de obra. ¿Por qué? Por la caída de la obra pública, pero también por la caída del poder adquisitivo. Entonces quien iba a cambiar no sé, unas baldosas en la casa, iba a hacer algún arreglo, lo pospone, no puede. Tenés un 16% de caída en los últimos 2 años del sector de construcción. El sector de industria también, ¿sí? Son todos los sectores que son mano de obra intensivos, son todos sectores que generan empleo, que son sectores que son generadores de empleo. Si uno ve los ganadores son el campo, finanzas y minas y canteras, petróleo y minería, lo de siempre, que son sectores que dice el Manuel. Pasan los años. Turismo es un turisticidio lo que está pasando realmente. Turismo también es un sector que da mucho trabajo, vos hablabas del interior, y con la situación del dólar que se tiene tan atrasado, ¿sí? Que es lo único a lo cual está apostando. En otros países. Se generan puestos de trabajo en otros países porque vos tenés un sector que es el favorecido por este modelo que puede venir afuera, y los sectores populares, que son los que impulsan el mercado interno, no están tratando de llegar a fin de mes, tratando de hacer más una comida diaria, menos tienen la posibilidad de un fin de semana largo de irse a Mar del Plata o a la Sierra. Los datos de las vacaciones de invierno fueron tremendos. Los datos fueron tremendos. Y no es solamente por dice por ahí la gente en las ciudades grandes dice, bueno, estamos haciendo el ajuste, hay que ajustarse, no hay que irse de vacaciones, me la aguanto, pero el no tener vacaciones para una familia no es tan grave como la gente que está esperando todo el año por ese turista, porque es el que genera empleo. Y es toda una cadena, porque ya 3-4 meses antes de las vacaciones se empiezan con la construcción, a preparar, a arreglar los lugares, y entonces es toda una cadena de trabajo que se corta. Podemos ver las placas que siguen. Creo que tenemos la canasta de pobreza y la canasta de indigencia. Bueno, acá están los rubros ganadores y perdedores. Esto no lo tenía previsto, pero es lo que más o menos lo que decías, ¿no? Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Bueno, ¿esos porcentajes qué significan? Eso es el crecimiento de los últimos 2 años. Bien. De mayo del 2000, siempre los datos hay que tomarlos en términos, digamos, comparando con la misma base. En mayo de 2023 es esto. Sí. Vos tenés por un lado el efecto, bueno, 2023 de lo que fue la sequía, pero también que este es un modelo que favorece, ¿no? a esos sectores. Intermediación financiera, o sea, Esto está explicando lo que acababas de contar, en realidad, ¿no? Ahí estamos viendo en el fondo de la tabla la construcción, por ejemplo, ¿no? Sí, todos los sectores, si vos ves, son todos los sectores que dan empleo. ¿Sí? Todos los sectores que son más mano de obra intensivos son los sectores que han caído. Entonces ahí tenés esta nueva Argentina que tenemos, ¿no? Donde vos tenés enclaves muy productivos y a los que les está yendo muy bien, y que son los sectores a los que más se le da todavía, ¿sí? El gobierno, y sectores que están ultra castigados, tanto por el modelo macroeconómico, pero además por un gobierno que aplica políticas que son procíclicas, ¿no?
Pues si vos tenés un dólar atrasado, que sabes que te va a generar va a generar destrucción de empleo, y además reducís gastos, no sé, en jubilaciones, reducís gastos en los sectores que son los que más generan empleo, porque el jubilado lo que tenga se lo va a gastar acá, no es que se lo va a fugar ni lo va a ahorrar. Entonces estás teniendo políticas que son procíclicas. Para mí, lejos de ser, me parece que es una cuestión que es importante, porque cuando la gente no tiene trabajo, por ahí tiene esta cuestión de organizarse, o esta cuestión de decir, bueno, aunque sea voy a votar distinto, etcétera. En algunos casos, en sectores que están como más despiertos por ahí. Pero otros sectores por ahí dicen, no, es algo que estoy haciendo mal yo, ¿no? Es algo que tengo yo mala suerte, o me están haciendo brujería, no sé. Hasta ciertos porcentajes de desempleo, el desempleo es registrado como un problema individual. Pienso que hacia el final del menemismo, ¿no? La altísima tasa de desempleo ya no podía ser concebida como un problema individual, y fue el momento donde los movimientos sociales, que habían empezado mucho antes, por otro lado, habían engrosado sus filas y ya había un cuestionamiento al modelo económico como productor de desempleo. Hoy, en el nivel de desempleo que hay, donde aparte como no hacer nada es imposible para los más pobres, por lo tanto siempre están Uber, pedidos ya, esto, lo otro, ferias. Aparece, bueno, claro, y mantas virtuales inclusive, entonces siempre aparecen mínimos de ocupación y de renta que se consiguen como se pueden, donde la gente siente que hizo el día. No sé, yo he visto gente vender un enchufe y estar contenta porque tenía para comprar el pan del día. Entonces, en ese contexto, por ahora, la herida que supone el desempleo se mitiga. Ahora, al mismo tiempo, sigue pendiente el problema de los salarios, y además porque en los hogares donde para tener un ingreso un ingreso acorde a las necesidades y consumo de ese hogar hay que trabajar cada vez más tiempo, empieza a pasar una cosa que es ya no hay más tiempo físico disponible para hacer tantas cosas, ¿no? Hay gente que tiene 3 trabajos, o sea, hay gente que o 2 trabajos, un trabajo y 2 changas, da lo mismo, pero por el lado de los salarios también uno puede ver que hay, insisto yo, con una ofensa que resiente parte del apoyo que tenía el gobierno. No digo totalmente, pero en algún grado sí. Creo que parte de los no votantes tienen que ver con eso. Claro. La incógnita es cómo esto se reflejará en las elecciones de octubre, ¿no? Bueno, pronto lo sabremos. Tenemos más placas para compartir de las que nos traía Seba. Bueno, ahí estamos viendo esto a lo que te referías de la provincia de Córdoba. Crecimiento económico por departamento. ¿Qué significa lo que estamos viendo? Casi todo el mapa de la provincia en verde, pero una zona en rojo. Y que es la zona más poblada. Bien. Esa zona en rojo y en amarillo. La zona en rojo donde directamente en los últimos 2 años hubo caída de la actividad, ¿sí? El cuadradito es la capital, donde vive la mayoría de los cordobeses, y Salinita es Punilla, que es la zona más turística, donde todos van a ir Carlos Paz. La franja roja vertical, eso es Punilla, es el Valle de Punilla. El Valle de Punilla, entre esos 2 departamentos, más lo que es lo amarillo, lo alrededor, se suma el 70% de la población cordobesa. Entonces vos ves el mapa, o escuchás, ¿no?, el número, decir, claro, vos tenés, la Argentina está bien, está creciendo basado en estos sectores, ¿no? En el campo, bueno, en Córdoba es muy importante el tema de la soja y el tema de la exportación, pero es mínimo el empleo que da este sector. La gente en el campo no trabaja, está todo mecanizado. ¿Hay algún empleo? ¿Algún empleado necesitarán? Hay digamos, transportistas, etcétera, pero es muy mínimo, ¿sí? En relación a la importancia que tiene en términos económicos la cantidad de empleo que hay. Otros sectores como construcción, como industria, que esto es un industricidio, construcción está muy mal, turisticidio. Digo, es realmente, son sectores que son mano de obra intensivos, que generan mucho empleo, generan mucho trabajo, y son los sectores que más están cayendo.
por eso tenés esa explicación donde sí, crecimiento hay, el gobierno dice que hay crecimiento, es un crecimiento de patas cortas, digo, porque está basado en un dólar muy atrasado, ¿sí? Y el ingreso de capital es continuo y darle manija a este carry trade y que además no haya una crisis internacional que lleve el precio de los commodities, bueno, a cualquier lado, como nos ha pasado en otros momentos, y que además hace que la población termine completamente desarticulada, ¿sí? En un sector ganador muy pequeño y grandes, amplias mayorías muy empobrecidas. Compartimos las canastas, creo que teníamos las canastas como para cerrar este tema, Sí. perdón, una familia necesitó 1.149.353 pesos para no caer en la pobreza. Sí, un número que además, eso también hay que decirlo, hay que discutir el tema de cómo se construyen las canastas y cómo se construye la inflación. La inflación está medida con una base muy antigua, ¿sí? Donde se incluye, por ejemplo, no sé, el precio del diario en papel, el precio de la telefonía fija, no se incluyen los datos de celular, la internet, muchas cuestiones que, bueno, hoy en día hacen a la inclusión social, a la vida cotidiana. Respecto de la canasta de pobreza, tiene, bueno, muchísimas críticas, pero como no tengo mucho tiempo, vamos a ver la crítica más, que lo hace todo el mundo, pero me parece que es importante destacarlo, que es el tema de los alquileres. Vivimos en Argentina una crisis habitacional que viene de arrastre, pero cada gobierno con cada gobierno se profundiza más, ¿sí? Los pobres, además, son pobres porque no tienen capital, no han podido acumular. Entonces, la mayoría de la gente que está por debajo de la línea de pobreza alquila, ¿sí? Entonces, esta línea de pobreza no incluye los alquileres, ¿sí? O incluye, en realidad, como digo, es un promedio muy licuado, porque si vos te comiste 2 pollos, yo no me comí ninguno, comemos en promedio 1. Claro. Entonces, el número de lo que se incluye alquileres ahí es muy bajo, que no representa ni siquiera lo más básico de poder alquilar, no sé, una habitación en una pensión familiar. Entonces, si vos le sumás un alquiler muy básico para una familia, ¿cuánto? 400.000, 500.000 pesos. Muy básico. Muy básico, por eso digo, pobreza, estamos hablando ahí de lo mínimo. Ese número ya se te va a más de 2 millones, se te va a casi 2 millones. ¿Sí? El número es realmente muy mentiroso, y igualmente así con lo mentiroso que es, impacta. Porque no, en el interior, no sé, yo puedo hablar de muchas realidades, pero uno haciendo una búsqueda, lo invito a la gente a hacer búsquedas de cuánto están ofreciendo salarios, inclusive salarios registrados. No llegan a 700.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace una familia para cubrir con 2 salarios? Ya no te hablo con uno. Suponiendo que hay 2 salarios. Con 2 salarios, ese número. Y además el alquiler. Entonces, en realidad, la gente que está en situación de pobreza es mucho más que esa. Eso igualmente, ese número deja, aunque vos tengas una casa propia, deja muchísimas familias por debajo de la línea de pobreza. Sumale la situación de esta pobreza estructural, del tema de los alquileres, que en Argentina es gravísimo y no es solamente un problema de las grandes ciudades como era hace un tiempo. La especulación inmobiliaria también se da en las ciudades del interior, donde además, con todo este crecimiento de la soja, las ciudades más chicas no tienen más lugar para crecer porque están a 8 cuadras de donde les están fulminando la soja. Necesitamos plantar ahí. Necesitamos plantar, claro. Entonces la crisis inmobiliaria es una cuestión estructural de todo el país. Sí, incluso en las zonas que tienen la actividad petrolera y demás, se hace imposible. Vos tenés ciudades del interior, de Neuquén y demás, donde un trabajador es imposible que pueda alquilar una vivienda. Aunque se habla de que ganan muy bien los trabajadores petroleros, pero no alcanzan. Pero no todos trabajan en el petróleo, primero. Segundo, que digamos, todo el resto de la población no tiene posibilidad, inclusive los petroleros. Entonces, los precios son astronómicos y se pasan a cifras imposibles. Pero bueno, vos fíjate, con esta cifra, aún con esta cifra y con todas las críticas que dice Eva y que comparto, vos tenés a la mayor parte de los trabajadores de la salud del país
del Garraham y del país. Recordemos que la diputada debajo de Juliana esto. Santillán se sentó frente a una médica recibida del Garraham Un a decirle de manera absolutamente mentirosa y además alocada, pues no sé cómo pudo pensar que eso era posible, que la canasta básica total que mide la línea de pobreza estaba en 360.000 pesos y no es que fue hace 3 meses o 10 meses, fue hace, no sé, un mes. Sí, un mes, ¿no? un escándalo. Increíble, un verdadero escándalo. Por debajo de esa línea están los docentes. O sea, Claro. porque después pretender que los docentes trabajen doble, triple, cuádruple cargo, bueno, pero la realidad es que la mayor parte de los docentes, incluso con doble cargo, están por debajo de esa línea, en todos lados. Entonces, Tenemos esto la de es la lo que indigencia, creo, ¿no? El número de la indigencia, y con esto estaríamos cerrando el tema. Una familia de 4 necesitó 515.405 pesos para no caer en la indigencia. Eso está midiendo además solamente los alimentos básicos, Claro. lo más básico, como para que para una familia sobreviva. No está tomando en cuenta ni la luz, ni el gas, nada. Supervivencia. Pero menos, sí, es menos supervivencia y después sí, bueno, ¿y con El qué mínimo de cocino la comida? calorías. Es Claro. una canasta que solo considera calorías. Ahí es donde vos decís, bueno, entendemos por qué una de cada 2 familias no está haciendo todas las comidas, ¿no? Básicas. Vos tenés salarios, muchos salarios, inclusive salarios registrados, ¿sí? Que están por debajo de ese número. Bueno, salario mínimo vital y móvil, por empezar, trabajadores de casas particulares, por seguir, y podemos seguir enumerando. Los trabajadores municipales de gran parte del país están por abajo de esa línea. Les propongo que hagamos una pequeña pausa. Tenemos 2 temas muy fuertes para continuar. Tenemos, por supuesto, el análisis de lo que está pasando en esta semana de cierre, definición de candidaturas para las elecciones de octubre. Y tenemos la investigación de Natalia Bolosín, que involucra a el empresario Scaturice, el dueño del avión que vino con 10 valijas que pasaron la aduana con toda libertad, ahí sí libertad, y sus vínculos con empresario periodístico muy importante, Daniel Haddad. En minutos estamos de vuelta con Comunistas. Quédate ahí. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero Angel View tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. ¡Llama ya! Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Con movimientos circulares. Tu rutina skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ...21:14, continuamos en Comunistas aquí en Bravo TV, hasta las 22 estamos en vivo y vamos a meternos ahora con la investigación que acredita el vínculo y los negocios invisibles entre Leonardo Scaturice y Daniel Haddad. La abogada y periodista Natalia Bolosín revela nuevos documentos exclusivos del escándalo de las valijas. Preguntas: ¿qué relación hay entre Leandro Scaturice, el dueño del avión que llega con esta única pasajera, Laura Arrieta, que atraviesa la aduana con 10 bolsos o valijas que nadie controla, y el empresario de medios Daniel Haddad? ¿Qué relación hay entre Scaturice y algunos personajes involucrados en causas penales en la Argentina de presunta corrupción? No de este gobierno, sino de los últimos 20 años. Son preguntas muy grandes, Natalia, pero bueno, podés ir empezando a contestarlas de a poquito. Bueno, recordemos un poquito de qué se trataba el caso, como para poner a la gente en tema. Este es el caso de este avión privado del que es dueña esta persona, que es Leonardo Scaturice, o Scaturice. ¿Qué es lo que se dice de él? Que es, bueno, que era un ex espía, ¿no? En la Argentina, vinculado a los servicios de inteligencia paralelos, no oficiales o no oficiosos, y que de pronto se convierte en un millonario en unos negocios espectaculares en Estados Unidos, que es donde reside, en Miami. Es dueño de un avión privado en el que viene una persona que se llama Laura Belén Arrieta, que es esta mujer que está disfrazada de valija Louis Vuitton. Eso para mí fue un tema interesante que me llamó la atención inicialmente. En la foto. ¿Cómo no sospecharon que iba a tratar de pasar valijas del modo en el que estaba vestida en esa foto con Milei? Esta persona es empleada de él, pero es también directora con él en un montón de sociedades en Estados Unidos que se constituyen sobre todo en el último año. Este avión atraviesa, informa Pañi, el aeroparque, llega con esta persona que pasa por la aduana sin que nadie la controle, con una serie de bolsos o valijas
que pasan y se hace como un salvoconducto. Esto se ve en las imágenes que después muestra un canal de televisión que surgen de la causa penal. O sea, la dejan pasar, ella llega, la recibe una persona muy sonriente, la deja pasar y es casi como si se cerrara la ventana para todos los demás pasajeros que venían atrás. Inicialmente el gobierno lo desmiente, dice acá se controló, se hizo todo bien y demás, después empiezan a aparecer las fotos, en algún momento tiene el gobierno que reconocer que efectivamente esto había ocurrido de esta manera. Fue interesante porque quiero recordar que Adorni en la primera conferencia de prensa dice, hay un periodista que está diciendo que quisieron pasar 10 valijas con un montón de dinero, Pañi nunca había hablado ni de cuántas eran las valijas, claro, ni de si había o no dinero, con lo cual eso ya sorprendió negativamente cuando efectivamente se comprobó que eran de hecho 10 valijas o bolsos. Entonces, bueno, ¿y será que también había dinero? Ese fue como el puntapié inicial de una investigación penal que está en curso. No sabemos el contenido de las valijas todavía. No lo sabemos, no lo sabemos. Yo inicié la investigación con un primer video que mostré hace casi un mes, en el cual lo que encontré fue una operación inmobiliaria hipotecaria que hace Escaturice con quien es su esposa en los papeles, en realidad, con la que se casó, una norteamericana con la que se casó para tratar de conseguir la green card. Hace una operación el día que sale el avión, en esa misma ciudad, en Miami, hace una operación bastante extraña, inmobiliaria y con una hipoteca que le permite hacerse de un documento con un préstamo por ¿cuánto dinero? Por poco más de 6 millones de dólares. El día que ese avión sale para la Argentina. No estoy diciendo que hubiera dinero en las valijas, pero bueno, fue como una primera cosa que a mí me llamó la atención y que me hizo como continuar investigando. ¿Cuál es el tema de Escaturice? ¿Por qué es relevante en relación al gobierno? Primero, porque estamos en año electoral. Segundo, porque sabemos, quienes hemos vivido en la Argentina en los últimos 30 o 40 años, que la CIDE tiene fondos reservados, que en el caso del gobierno de Milei han aumentado considerablemente, y que los fondos reservados en los años electorales en la Argentina aumentan. ¿Por qué? Porque se presupone, se cree, es la historia de la Argentina de los últimos 40 o 50 años, se presupone que se utilizan, entre otras cosas, para financiar campañas electorales. Entonces llama la atención la llegada de este avión, las 10 valijas, no se sabe qué había, la dejan pasar. Hay, según Pañi, una orden de un superior político que le dice déjenla pasar. Hay un testigo. Porque hay una llamada telefónica, ¿no? Hay un teléfono que Laura Rieta que le dan a ella devuelve, habla con alguien, ¿no? En la pista todavía. Hay un testigo que es un oficial de la Policía de Seguridad Aeronáutica, porque recordemos que también apareció el famoso ¿dónde está el piloto? Y el gobierno trajo un piloto que dijo, no, las valijas eran mías y traía juguetes, peluches para mis niños y unas impresoras. Se arroja sobre la bomba el piloto. Se arroja sobre la granada. Pero a ver, el piloto es un empleado Escaturice, ¿sí? Okay. Mientras que el oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria es un funcionario público que declara bajo juramento decir verdad en la causa penal y que dice, che, a mí me llamó la atención, yo lo vi todo desde el auto, que conversaban, que miraban la carga del avión, que hablaban y señalaban las valijas, tardaron un montón y además esta persona, la persona disfrazada de valija Louis Vuitton, se bajó con un teléfono que le mostró, no sé si era de ella, pero se lo mostró al personal de la aduana y luego pasó lo que pasó, que es, venga, pase usted, ustedes no. Entonces, hay algo que parece llamar poderosamente la atención. ¿Qué pasa además? Escaturice es un tipo que tiene una empresa en la Argentina, OCP Tech, Sociedad Anónima, que tiene un montón de negocios con el Estado y que crecen esos negocios de manera muy considerable desde la llegada del gobierno de Javier Milei. Y además es dueño o es director, junto con esta persona Rieta y otras personas en Estados Unidos, de una empresa Tactic Global, va cambiando su nombre, en la Florida, que es intermediaria de la CIDE con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. O sea, hay una empresa de Escaturice que le hace lobby a la CIDE para conseguir, no se sabe bien, servicios, capacitación, tal vez va a comprar alguna cosa, la CIDE de Estados Unidos va a pagar, ¿con qué va a pagar? ¿Con fondos reservados? No lo sabemos. ¿Este es el fin declarado de la empresa? No puede tener este fin declarado, ¿o sí? La empresa es una empresa de lobby. Ahora, porque no es una empresa de lobby, es una empresa que se constituye, las empresas en Estados Unidos no necesitan declarar para qué son. Okay. No, pagás $10, tenés una empresa en la Florida. Bien. Solo tenés que decir quiénes son los directores, etcétera, ¿no? Ahora, $10 fue un chiste, $10, ¿no? No, porque me va a decir que no sé hablar, ¿viste cómo lo son los libertarios? Dijo $10. Ahora, ¿por qué nos enteramos de ese contrato de intermediación? ¿Por la Oficina Anticorrupción de la Argentina? ¿Por un medio de comunicación? No, nos enteramos porque las empresas de lobby en Estados Unidos tienen obligación de declarar que hacen lobby para un agente extranjero, porque esto sí les preocupa a los estadounidenses, que hacen lobby para un agente extranjero, lo tienen que declarar ante el Departamento de Justicia. Y lo declararon. Y alguien en la Argentina se fijó, no fui yo,
alguien se fijó en la página web del Departamento de Justicia y dijo, che, acá hay un contrato de lobby, la CIDE firma, además lo firma. ¿Cuándo? En los mismos días en los que Milei viaja a Estados Unidos a la CEPAC de Washington. Se hace la CEPAC en Argentina, que es la de las fotos, en la Argentina en diciembre de 2024, viajan a Estados Unidos y pocos días después de que firman ese contrato viene el famoso avión con las valijas, ¿no? Esta es como la película de Escaturice. Después empiezan a aparecer un montón de contratos con el gobierno, con el Ministerio Sobre de Educación. esos contratos, por supuesto, todos obtenidos en licitaciones transparentes. Siempre, en la Argentina las licitaciones siempre son transparentes. Juan, Déjame a mí el sarcasmo y decime vos la verdad, por favor. No, a ver, en la Argentina las contrataciones rara vez son transparentes, ¿no? Yo en mi tesis doctoral analicé eso que llamé el agujero negro de la corrupción. Si vos mirás la historia de la corrupción de la Argentina de los últimos 30 años, arriba del 75% de los casos están vinculados con agujeros del sistema de contrataciones públicas. Hay muchas que son contrataciones directas, otras son licitaciones, pero bueno, por supuesto llaman la atención por los montos, porque siempre es esta persona, porque es una persona vinculada al poder, digamos, porque es una persona que viene con una tipa que pasa a la aduana y nadie la controla. Hay un montón de cuestiones y de indicios que hacen pensar, che, alguien tendría que controlar esto y por supuesto además nadie lo hace porque la Argentina no tiene oficina anticorrupción, no tiene Auditoría General de la Nación, no tiene organismo, no tiene Poder Judicial independiente. Entonces, bueno, ¿no? En este contexto yo empiezo a investigar esto y me encuentro en el camino con Daniel Haddad, de distintas maneras, ¿no? Entonces, si querés repasamos un poquito cuáles son esos vínculos. Sí, por favor. El primero es un departamento. Hay una venta, ahí si quieren podemos mostrar una captura que yo traje, que muestra una venta de un departamento en un edificio en South Beach. El edificio es el Continuum en South Beach, un departamento que es el número 1603 de la Torre Sur. Son dos torres, la Torre Sur, la Torre Norte. Daniel Haddad vive en la Torre Norte. En la Torre Sur tenía un departamento chico, no muy relevante, digamos, pero un departamento en Miami de sus millones de dólares, $1 millón y pico de dólares, que le vende a una sociedad constituida por Escaturice en el año 2017. Sí. Ahí estamos viendo 28 de diciembre del 2017 y el monto que aparece abajo, $1.400.000. Ese es el monto, ahí dice mortgage, eso significa hipoteca. Es una hipoteca que constituyen sobre ese departamento. ¿Por qué? Y este es uno de los primeros puntos que llaman la atención. Porque Daniel Haddad le presta a Escaturice la plata para comprar el departamento. O sea, yo te presto la plata para que vos me compres a mí un departamento, sí, sería. Sí. Pero tiene que devolver esa plata en algún momento. Sí, claro. Se constituye una hipoteca, si no le pagás, claro, te ejecutan el bien, digamos, como sí, siempre que se hace una operación de ese tipo. Pero es una de las primeras cuestiones que llaman la atención. Desde el entorno del empresario se señala que en realidad el departamento estaba alquilado y que eran amigos y que por eso ocurre esto, que es le presta parte del dinero, no todo, parte del dinero para que le compre el departamento. Pero había un vínculo personal reconocido por ambos antes de esta venta, de esta compraventa. Por el entorno de Daniel Haddad, por lo menos. Otra cuestión que llama la atención es que en realidad esa compañía que le compra el departamento a Haddad, porque no es que la compra Escaturice como persona física, la compra a través de una sociedad también constituida en la Florida, que es una sociedad que lleva el mismo nombre que el departamento. Esto es muy común, o sea, el nombre de la sociedad es el nombre de la dirección del departamento. En realidad esa sociedad constituye su domicilio social 2 meses antes de comprar el departamento en el departamento. Esto también es raro, porque decir, che, yo voy a comprar un departamento dentro de 2 meses con una sociedad y entonces constituyo la sociedad y la sociedad tiene domicilio en el departamento que todavía no compré. O sea, constituye a Escaturice una sociedad en el departamento de Haddad. Esto también llama la atención. Lo que se señala desde el entorno es, no, en realidad él alquilaba este departamento desde antes y por eso usó ese domicilio. O sea, él era el inquilino del que estamos hablando, de ese alquiler previo, era también Escaturice. Era Escaturice y entonces usaba ese domicilio porque él ya vivía ahí como inquilino. Bueno, dirás, ok. Y después lo otro que llama la atención es que el propio Daniel Haddad, junto con su esposa, en otra sociedad, sigue declarando ese domicilio como propio durante muchos años, después de haberlo vendido y después de incluso de que se saldara la hipoteca. El departamento se vende en 2017, la hipoteca se salda en 2020 y Daniel Haddad y su esposa en otra sociedad que se llama My States 2 Corp sigue usando ese domicilio como propio hasta 2023, o sea, durante muchos años después. Entonces, bueno, es como raro, pues sí, bueno, espera, yo le vendo el departamento a un tipo. El tipo en 2 sociedades declara que esa es su casa antes de que sea suya. Yo sigo declarando que esa es mi casa hasta 4, 5, 6 años después y además le presto la plata para que me lo compre. Bueno, es un vínculo, ¿no? Sí, claro. Es un primer vínculo. Es un primer vínculo que tiene estas particularidades, que pueden o no tener distintas explicaciones, pero es una relación que tiene estas características. Y después hay
Otra cuestión más, ahí podemos ver la segunda captura que yo traje, que es Escaturice constituye otra sociedad, tiene muchas, ¿no? Pero constituye una sociedad en Panamá, que se llama MCLB Media Corp, que tiene algunos miembros, entre los cuales aparece una persona que se llama Filgueira, Gonzalo Enrique Filgueira. Quédate ahí con ese domicilio que ves abajo, Avenida Humboldt, 1550, cuarto piso, 413. ¿Alguno de ustedes sabe qué hay en Humboldt, 1550, cuarto piso, oficina 413? Y no. Bueno, es la sede social de Infobae. Ah, bueno. ¿Y quién es Gonzalo Enrique Filgueira? Gonzalo Enrique Filgueira es el director comercial, o era el director comercial de Infobae, y fue director de la compañía. La compañía que está detrás de Infobae se llama THX Medios Sociedad Anónima, es la empresa, se llama Infobae, se llama así. Gonzalo Enrique Filgueira fue director, o sea, formó parte del directorio de esa compañía, y constituyó con Escaturice a conformar una sociedad en Panamá, pero no aportó su domicilio propio, aportó el domicilio de Infobae. Este es como un segundo elemento que aparece en la investigación. También hay una explicación desde el entorno del empresario en torno a esto, que es: desconozco, digamos, tengo un montón de empleados, gerentes, directores que hacen un montón de cosas. Filgueira se ve que conformó una sociedad en Panamá con Escaturice, a quien yo conozco y es mi amigo, y a quien a la vez le vendí un departamento, le presté la plata, él declaró mi casa como su casa y yo su casa como mi casa. Y el tercer elemento es un elemento de vínculo más personal, del que ya se había publicado algo antes, también sobre el departamento. La revista Noticias y Perfil vienen publicando algunas cosas desde hace algunos años. Recordemos también, hago un poquito de arqueología, pero recordemos también que ya en el año 2015 Perfil y Noticias habían publicado una información que vinculaba a Daniel Haddad con Escaturice, supuestamente a través de unas escuchas ilegales que se habían obtenido en una causa conocida como Dark Star en 2013, por la cual se suponía que Antonio Jaime Estiuso, ¿se acuerdan? El famoso espía, claro, el malvado de la CIDE, había conseguido que un juez federal le escuchara conversaciones privadas de un montón de gente, convenciéndolo de que unos británicos estaban haciendo inteligencia ilegal en la Argentina. En realidad lo que querían, dicen, es escuchar a Escaturice. Y en ese marco aparecen unas conversaciones, unos mensajes que Noticias y Perfil publican en 2015 entre Escaturice y Haddad, unos supuestos mensajes en los que Haddad le decía a Escaturice y Escaturice supuestamente le decía a la CIDE que Jorge Lanata estaba viajando a las Islas Seychelles a buscar el supuesto patrimonio ilícito de Néstor Kirchner. O sea, había ya un vínculo supuestamente desde hacía muchos años. Ese viaje existió, ¿no? El viaje de Lanata sí, efectivamente existió. El patrimonio no lo encontró, pero el viaje Pero sí, existió. hizo un programa desde allí una noche, ¿no? Si no recuerdo mal. Exactamente. Entonces, hay un vínculo también personal que es el siguiente. El 1 de marzo de este año se casó una de las hijas de Daniel Haddad. Se casó con una persona que se llama Mario Héctor de la Fuente, es un ex policía bonaerense de Avellaneda. Escaturice también es de Avellaneda. Escaturice es amigo de Mario Héctor de la Fuente desde hace 25 o 30 años, esto es lo que está confirmado. Y además son socios, tienen relaciones comerciales. Escaturice, o por lo menos como directores en distintas sociedades en las que están vinculados. Mario Héctor de la Fuente, junto con otro socio que se llama Sierra, son dos ex policías bonaerenses que están condenados en la masacre de Avellaneda, en la masacre, en las muertes de Costec y Santillán, no por las muertes, sino por el encubrimiento. Eran dos policías de Avellaneda condenados, el yerno de Haddad condenado a 4 años de prisión, después la Cámara de Casación se lo redujo a 3 años de prisión condicional, y el socio a 3 años de prisión. No cumplieron prisión, pero están condenados en la masacre de Avellaneda. ¿Hoy vive en Estados Unidos? No, ¿O viven acá. acá? Estos dos ex policías, uno de los cuales es el yerno de Haddad, se casó el 1 de marzo de este año con su hija, están detrás, a través de varias sociedades, de una empresa o una marca de ropa muy conocida que se llama Bouken con B larga. Una de las empresas que está detrás de esa marca de ropa, ahí la vemos. Sí. ¿Por qué es interesante esto acá? Porque, bueno, hay algunas prendas de ropa. Bouken utiliza algunos nombres a veces para, viste que estos se estilan, algunas marcas de ropa y le ponen nombre de cosas a la ropa. Sí. Bueno, hay unas camperas que se llaman campera Haddad. Campera de lino Haddad, campera... Bueno, sí. Bueno, a ver, de nuevo, lo que estoy comentando es que quien está detrás de las empresas, que son las dueñas de Bouken, es
el marido de una de las hijas de Haddad, del reciente, con quien además tiene una relación de hace algunos años. Bueno, ahí no suena a nada raro, ¿no? No suena nada raro. Fabrico ropa, le voy a poner de nombre una campera el apellido de mi señora. Exactamente. Ponele, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Estas empresas que están detrás de Bouken en la Argentina tienen una terminal en Estados Unidos. Tienen varias, hay como 4 sociedades en Estados Unidos vinculadas con Bouken. ¿De quién son esas sociedades? De Leonardo Scaturice, ¿no? Pero además, en una de esas sociedades en la Argentina, que se llama Boreno SRL, está empleada Laura Rieta, la valijera que trae las famosas valijas que pasan sin control por la aduana, ¿no? Bueno, hablábamos del pluriempleo, ¿no? Antes, y la verdad que Laura Rieta, y la verdad también, necesita tener mucho trabajo. De hecho, ¿no? tiene 2 en la Argentina. Uno es con Boreno, que es la que está detrás de la ropa del yerno de Daniel Haddad. Y el otro empleo que tiene la Argentina es con OCP-Tech, esta empresa, la sociedad anónima que obtiene jugosísimos contratos del gobierno del gobierno argentino hace mucho, del gobierno de Milei especialmente. Ahora, también quiero decir algo más. Scaturice no tiene negocios con la Argentina o no está vinculado a negocios públicos o llamativos en la Argentina desde que asumió Javier Milei. Aumentan sus negocios con el Estado a través del gobierno de Milei, pero es un tipo que tiene vinculaciones con cuestiones relacionadas con el Estado en la Argentina hace por lo menos 20 años. Esto es algo que todavía yo no develé, es una investigación que está en curso, digamos, pero hay relaciones, por ejemplo, digamos, a través de sociedades, por ejemplo, con una persona que se llama Aldo Javier Limardo, que está procesado en la mafia de la aduana en la Argentina y con quien Scaturice tiene 3 sociedades constituidas al mismo tiempo que ocurría la develación de la mafia de la aduana, 3 sociedades constituidas en Estados Unidos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de Gómez Centurión. Sí, claro, fue candidato a presidente. Fue candidato a presidente, un tipo que me cae pésimo, un milico que negaba, digamos, el genocidio, un montón de cosas horribles, pero un tipo que cuando Mauricio Macri lo designa al frente de la aduana, denuncia penalmente, de manera formal, denuncia una mafia en la aduana histórica que conocemos todos, que supuestamente utilizaba la aduana para operaciones en las que estaba vinculada a la CIDE y por las que se supone que habían ganado 14.000 y pico de millones de dólares. Y el tipo denuncia esto en marzo de 2016 y en agosto lo denuncian con una supuesta coima que el tipo había recibido, que lo deja fuera del cargo. El tipo vuelve en 2 meses porque se comprueba que nada de eso era cierto. Y en ese momento hubo informaciones desde el propio gobierno de Macri de que quienes estaban detrás de esa operación eran Scaturice y algunos otros personajes a través de una compañía que se llamaba C3 Consulting Sociedad Anónima. Entonces, llama la atención que al mismo tiempo que ocurría esto, Scaturice estaba creando sociedades en Estados Unidos con un tipo que estaba vinculado, supuestamente porque lo acaban de procesar en la mafia de la aduana. Bueno, es complejo, es un poquito complejo, ¿no? Es como, en principio lo que podemos decir es que parecen ser estrechos los vínculos entre Scaturice y Haddad y su familia, digamos, ¿no? Hay vínculos varios, ¿no? El departamento, el socio de Infobae, o el director comercial, mejor dicho, de Infobae, que va a constituir una sociedad en Panamá, el vínculo personal a través del yerno, que a la vez es socio de Scaturice en la marca de ropa, etc. Ahora, esto no necesariamente es un delito. No, para nada, digamos. No es ni un delito, ni una ilegalidad, ni mucho menos. Sí es importante porque hay una cuestión de interés público acá. Bueno, esencialmente porque además cuando vos mirás lo que fue haciendo Infobae a lo largo de los años en relación, por ejemplo, a OCP-Tech, que iba obteniendo contratos, o a los negocios de algunos socios de Scaturice, bueno, era como casi una vitrina en la cual OCP-Tech aparece como una gran empresa que gana negocios, que es muy prestigiosa y que qué sé yo, pero decir, bueno, pero detrás ¿qué había? Bueno, detrás había una relación comercial, había una relación personal, o había un inmueble, o había el yerno, o había lo que fuera. Entonces, es importante también en una democracia constitucional que sepamos cuando miramos un medio de comunicación qué es lo que estamos mirando, qué nos están diciendo y por qué nos lo están diciendo, ¿no? Sin duda. ¿Y qué dicen los involucrados? Digo, ¿qué dicen los involucrados sobre todo esto que estás contando? A ver, históricamente, cuando hubo planteos en relación a Daniel Haddad y los servicios de inteligencia, él siempre ha negado tener cualquier tipo de vínculo con servicios de inteligencia o con funcionarios vinculados a servicios de inteligencia. Sí hay un reconocimiento por parte de su entorno en esto de que hay una relación de amistad y que por eso el departamento, etcétera. Se desconoce la relación de Filgueira, el director comercial de Infobae, con Scaturice, y se reconoce el vínculo personal como un vínculo personal de la hija de Daniel Haddad encontrándose de manera casual y conociendo un muchacho que a la vez es socio o está vinculado con esta persona. Y del lado de Scaturice
Hay, por supuesto, también una negativa absoluta a que hubiera acá algún tipo de relación comercial con Daniel Haddad. Se reconoce la operación inmobiliaria como una más de tantas que Scaturice pudo haber llevado adelante en Estados Unidos o en otros lugares. Se señala que Ossipitech es una empresa que tiene negocios muy conocidos, ilícitos en toda América Latina. Y no mucho más, ¿no? Hay un rechazo y un desconocimiento de cualquier tipo de relación, además, con estas personas vinculadas con la mafia de la aduana. Se reconocen las sociedades con esta persona Limardo, pero lo que se dice fueron sociedades que iban a hacer un negocio que finalmente no se concretó y se disolvieron y no tuvieron ningún tipo de actividad comercial. Tenés la información publicada en Perfil, en perfil.com, ahí estamos mostrándote la portada, si querés más detalles de lo que nos está contando Natalia Bolosín. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esta investigación o qué es lo próximo, en todo caso, que vamos a saber? Bueno, mira, lo que yo voy a intentar desarrollar en las próximas semanas es esta segunda parte, ¿no? La de, por un lado, los negocios lícitos con el Estado, pero que alguien tiene que ponerse a mirarlo. Ya hubo algunos medios que estuvieron mostrándolos, pero se mostró una parte, ¿no? Hay varios que están en carpeta para mí, que son relevantes mostrar, no solo con el gobierno nacional, sino también con algunos otros elementos del Estado en la Argentina y no solo del Estado Nacional. Y después estas otras relaciones más arqueológicas pero relevantes que yo te señalaba. Una es la de la llamada mafia de la aduana y la otra es más antigua todavía. ¿Te acordás de la embajada paralela con Venezuela? 2003, fideicomiso Néstor Kirchner con Chávez, empresas argentinas que le vendían al gobierno venezolano supuestamente con coimas y sobreprecios. Ahí también hay una imputación actual todavía en la Argentina desde 2003. Todavía es una causa que existe. Hay imputados. Uno de ellos se llama Maximiliano González Kunz, es un tipo de Mar del Plata que tiene negocios también tecnológicos y a quien también está relacionado Scaturice. Voy a pasar a otro tema, pero si alguien quiere comentar algo, es el momento de hacerlo. Que están todas, nada más. Claro, van a todas, ¿no? Y sí. Bueno, paso a lo que sigue, entonces, cierre de candidaturas, el tema que nos quedaba por tratar. Uy, esas miradas, Dios mío. Este domingo 17 de agosto vence el plazo para registrar candidatos a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 26 de octubre. Algo que mantiene en vilo a todas las fuerzas políticas, pero especialmente al oficialismo. La Libertad Avanza se enfrenta a sus primeras elecciones de medio término, un hecho que en el calendario político suele funcionar como una suerte de plebiscito de gestión y a raíz de ello puede significar también un cimbronazo para el gabinete de funcionarios que sufrirá cambios independientemente de cuáles sean los nombres propios elegidos para cerrar las listas. Eso del lado del oficialismo. Si pasamos al peronismo, bueno, el peronismo nacional comenzó a transitar una semana definitoria. En el territorio bonaerense los nombres son una incógnita. A diferencia de otras provincias, no hay claridad sobre quiénes competirán. Hubo una novedad hoy, ¿sí? Hoy se supo que el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó que no va a ser candidato en estas elecciones legislativas, aunque trabajará para que dirigentes de su espacio ocupen lugares en la lista para los comicios del 26 de octubre. Bueno, una unidad, la del peronismo, muy difícil, ¿no? Muy complicada. Una unidad que esconde múltiples divisiones, una unidad de conveniencia y yo diría una unidad donde... la verdad es que no había leído esto de Massa porque estaba dando clase, pero parece que nadie quiere ser candidato, ¿no? Porque me parece que el peronismo intuye que no va a ser una gran elección para el peronismo la que se viene. Yo lo que veo es un electorado, a ver, yo venía trabajando con grupos de no votantes, ¿no? Que no son la mayor parte de los electores. Pero ya me había pasado en su momento... Gente que decidió no votar, a eso. Claro, gente que decidió no votar, que se abstuvo y que activamente se abstuvo. Y hacía una comparación con lo que me había pasado cuando trabajé en su momento con electores indecisos. Lo que pasa con los indecisos, lo que pasa con los no votantes, de alguna manera es el paño de fondo de todos los demás electores, ¿no? En aquella época, los indecisos de la elección de 2023 eran votantes que estaban entre el asco al peronismo y el terror a Milei, ¿no? Y según la emoción que dominara, terminaron decidiendo algunos y otros se mantuvieron en la indecisión. A mí me parece que actualmente lo que hay con los no votantes es, en una misma posición que comparten, no votan, opositores sin representación política, que
yo lamento para fuerzas políticas alternativas, de las que sean, que quisieran tener algo así como un peronismo con proyecto de poder y con alguna potencia, ¿no? Que no están buscando, digamos, contra lo que dice el kirchnerismo de sí mismo. Yo creo que los votantes del kirchnerismo no estaban esperando la reforma agraria, ni el control obrero de la producción, estaban esperando otra cosa. Y por el otro lado hay ex votantes de Milei, a esta altura ex votantes de Milei, que son un poco los que yo veo en el interior, que están resentidos, humillados, agraviados por la situación del mercado de trabajo en cuanto a empleo, en cuanto a salario, y aparte se empieza a aparecer una especie de efecto lupa sobre la casta, ¿no? Porque la idea de casta de Milei no era solamente para apuntar a, no sé, Cristina, Massa, este u otro gobernador, sino que finalmente se convirtió en un referente empírico para cualquier persona que vive en cualquier lugar del país. Dice, bueno, el jefe comunal es parte de la casta, el empleado estatal es parte de la casta, todos son la casta. Y entonces, en las provincias del interior, esos votantes de Milei empiezan a ver que, por un lado, ellos están peor en términos de salario y de empleo, y los partidos políticos tradicionales que monopolizan o concentran buena parte del voto, el peronismo bastante en decadencia por otro lado, pero se empiezan a mezclar, que los que estaban juntos ahora se separan, que los que se habían separado ahora están juntos, y entonces la sensación del electorado empieza a ser de asco, ya no al peronismo, que también, sino al oficialismo. Entonces ahí veo esos dos tipos de votantes que han decidido no votar, pero yo diría las sensaciones de esos votantes se trasladan a los votantes de la oposición, de más o menos lo que sea, y a los votantes del oficialismo. ¿Y cómo se verifica ese traslado? Bueno, yo lo que veo es una falta de entusiasmo en la elección enorme. Nadie está diciendo, me muero por ir a votar, espero todo de estas elecciones. Más bien es, bueno, me opongo como puedo, soporto esto porque lo otro sería peor, pero esos votantes están como ambivalentes entre dos cosas que no les gustan, que son el cambio que se manifiesta y la vuelta atrás. En la provincia de Buenos Aires yo creo que es más complejo, creo que ahí se compensan algunas cosas. En algún momento, a mí hace 2 meses me parecía que el peronismo podía perder incluso la tercera sección electoral. Yo creo que hoy es más difícil eso que suceda, porque me parece que el malestar económico que crea, por ejemplo, el aumento de la inflación y la expectativa de más aumento de la inflación y el aumento del dólar, todo eso erosiona mucho a Milei, ¿no? Ya lo había erosionado el año pasado y lo erosionó después del caso Libra, la devaluación, la corridita cambiaria de abril fue, ¿no? Bueno, esto también lo erosiona. Entonces, eso existe en la provincia de Buenos Aires. También hay una especie de cosa que yo llamo mileísmo hidropónico, que, digamos, crece como los claveles del aire, y donde uno se encuentra, donde en algunos municipios del conurbano hay argumentación mileísta sin dirigencia política mileísta, y eso hace entender también la lógica de la formación de las listas, que en los dos casos, con lo que pueden, con lo que tienen, con lo que les da el peronismo y la Libertad Avanza, apuntaron fundamentalmente a dirigentes territoriales, porque tienen que caminar el territorio y generar convicción, voluntad, entusiasmo en gente que no lo tiene en lo más mínimo. Claro, ahora me da la sensación, y lo hemos conversado en varias ocasiones aquí en esta mesa, que al oficialismo, a la Libertad Avanza, les sirve esta apatía, ¿no? Porque en general, digo, con la baja participación, por lo menos en las elecciones que se dieron hasta ahora, se vio beneficiado, ¿no? Este 30% que obtuvo en la ciudad de Buenos Aires con una asistencia bastante baja, ¿no? Sí, porque, digamos, la Libertad Avanza me parece que dentro de los que se preocupan por la política en Argentina y en la provincia de Buenos Aires también, que es parte de la Argentina además, no voy a hacer que me digan a mí algo como te van a decir a vos con $10, pero en el país de los ciegos el tuerto es rey, y la Libertad Avanza tiene un mínimo grado mayor de movilización y dinamismo político en términos de los adherentes más silvestres y desenganchados de las organizaciones, pero ligados a las ideas y a los argumentos.
Eso viene siendo así hasta ahora. Claro, lo que pasa es que también hay que considerar la situación del peronismo, ¿no? El peronismo no consigue... O sea, que hay gente que se opone al gobierno, eso no tengo la más mínima duda. Además, no hay que ver, más que ver las cifras de opinión, ¿no? El gobierno que ganó con el 56% nunca tuvo más de un 60% de imagen positiva en ningún momento. A veces baja, a veces vuelve a eso, pero en general eso está siendo erosionado. El resto se opone. La Argentina está dividida en mitades cada vez más parecidas. Hay una mitad por ahora mayoritaria, que es la de Milei. Ahora, el peronismo no logra darle expresión a esa voluntad de oposición, siendo la fuerza política históricamente y actualmente más importante, con más recursos, con más redes, con todo lo que tiene, pero no tiene más proyecto político, diría yo, que los de los dirigentes para multiplicar, o mejor, mantener sus organizaciones, ¿no? Porque aparte uno de los efectos de los últimos 20 años de política ha sido el engrosamiento de las superestructuras políticas, de las cuales el kirchnerismo y el peronismo fueron parte. Entonces cada uno pugna por su organización, y el cierre de listas en el peronismo de la provincia de Buenos Aires fue exclusivamente eso: orgas disputando espacios para los miembros de sus orgas. Yo diría que hay una especie de tentativa de exprimir hasta la última gota de jugo de los símbolos que generó el kirchnerismo para asegurar cargos para lo que muchos ven como un repliegue duradero, un invierno, y decir, bueno, está bien, una especie de lista de Schindler para salvar a los dirigentes, ¿no? Sí, y eso dejó heridos por doquier también en el cierre de la lista del peronismo. Yo lo que creo que también se le hace difícil al peronismo presentarse como algo muy diferente a Milei en la provincia de Buenos Aires, porque ha gobernado 34 de los últimos 38 años la provincia. Entonces es difícil que pueda decir, no tenemos nada que ver con con la responsabilidad del estado de cosas en la crisis habitacional, en la situación de la salud, de la educación, etcétera. Entonces, bueno, ahí nosotros del Frente de Izquierda, obviamente que nos parece fundamental, digamos, presentar batalla en ese sentido de enfrentar la política de la motosierra de Milei, pero también el ajuste en la provincia, ¿no? Y ahí también un llamado especial. Estamos trabajando mucho con el tema de la gente que no quiere ir a votar, porque en la calle, bueno, surge esta idea del rechazo a Milei, también cierta indecisión. Por supuesto, hay quien dice que va a votar al peronismo porque otra no hay, y ese tipo de cosas, pero también hay mucha gente que se manifiesta que nos va a votar a nosotros o que no sabe. Y ahí nosotros un trabajo, ¿no? Para que quien esté en contra realmente vaya a votar, porque vos fíjate que, por ejemplo, en las elecciones de octubre, si no las listas no pasan el 3% de los votos del padrón, no entras en la división. Entonces puede ocurrir... 3% del padrón, no de los votos. Del padrón, por lo tanto, por ejemplo, en el caso del Frente de Izquierda, para pasar ese 3% del padrón, si se obtuviera un 50%, bueno, estás hablando de un 7% por lo menos de los votos. Entonces, puede ocurrir que el que está expresando el descontento, si no va a votar, termine dándole de manera indirecta ese voto al que pretende repudiar, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido no solo un llamado a organizarse, creo que es la única salida a esta situación más general, ¿no? A organizarse, a salir a luchar, a salir a defender nuestros derechos, que aparte la masividad es lo que da cierta garantía de poder enfrentar lo que charlábamos antes sobre la represión y demás, sino también, bueno, a ir a votar y a colocar un voto también en este sentido, ¿no? No, a mí me parece muy preocupante la incapacidad que tienen los partidos políticos para renovarse, ¿no? Porque, digamos, la apatía se alimenta a la vez de estos fantasmas. O sea, no hablo solo del peronismo. Mirá lo que va a pasar con lo que a mí, mi espacio a mí me interesa, que no es ni el trotskismo ni el peronismo, pero es como la socialdemocracia, la progresiva, que también son los mismos, digamos. Bajan Manes y Lustó, o sea, las Margaritas Stolbizers, digamos, son los mismos de siempre. Eso genera un rechazo que para mí alimenta la apatía, las no ganas. Yo soy una tipa recontra politizada, me dedico a esto, hablo de democracia constitucional todos los días de mi vida desde hace 46, ¿no? Y sin embargo, a mí tampoco me da ganas de ir a votar. Entonces, pues sí, me alimentan la apatía.
y a la vez ellos están buscando, como vos decís, conservar sus estructuras. Digo, para dar un ejemplo de este lado, para no hablar siempre del peronismo, Margarita Stolbizer, yo le decía esta semana, no aporta votos. A mí no gana una elección hace no sé cuánto tiempo. No tiene guita para una campaña. Dice, che, viene Margarita con... No tiene guita, no tiene votos y no tiene autoridad moral, además, porque la perdió en el momento en el que le votó la delegación legislativa al gobierno más fascista de la historia de la democracia que no moderna. Se dio cuenta lo que pero no votando. Se dio cuenta, una ingenuidad. Y sin embargo, está sentada a la mesa. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, porque tiene un partido, lo tiene que conservar, puede meter, no sé qué. Entonces, están preocupados por la chiquita, por la propia, por conservar el espacio de poder, por la pyme del radicalismo en el Estado, etcétera, mientras eso va en desmedro de la posibilidad de generar algo que a la gente la entusiasme y que permita ponerle un freno a este gobierno, digamos. Yo, perdón que me ponga estoy de acuerdo, pero perdón que me ponga en profesor de sociología. Creo que hay una cosa que es determinante de todo esto, y tampoco quiero ser perdonavidas con los dirigentes políticos, porque yo también les exijo aprender porque tengo una posición política, más o menos, qué sé yo, pero a mí me parece que hay un cambio estructural en general en las sociedades occidentales, también en Argentina, que es que el Estado, por las transformaciones que hubo en el mercado, por las transformaciones del capitalismo, hay primero un divorcio entre capitalismo y democracia, que fue un matrimonio de conveniencia, que duró más o menos entre el 45 y los 70 en los países centrales, después fue cuestionado, y eso se fue, digamos, agrandando cada vez más esa distancia, pasaron de dormir en camas separadas a directamente odiarse y tirarse con todo, entre democracia y capitalismo. Pero aparte hay una transformación de la situación relativa del Estado en las sociedades, ¿no? Entonces el Estado es una isla que tiene un terremoto en un océano cada vez más grande que vive un tsunami. El Estado pierde capilaridad. Y los políticos son más o menos una polea de transmisión entre ese Estado cada vez más débil, cada vez menos capilar, y sociedades atormentadas, ¿no? Entonces la función representativa de los políticos se agota, mucho más cuando además en el divorcio entre capitalismo y democracia los estados empiezan a ser atendidos casi, digamos, por sus propios dueños. Claro. Entonces eso también debilita aún más la capacidad de representación de la dirigencia política, que como única salida lo único que encuentra es la aspiración a mantener esos lugares personales. Casi diría, están estructuralmente condenados a eso. Si yo hiciera etnografía de la vida de los políticos, vería cómo los políticos se ilusionan con posibilidades de transformación que después no pueden cumplir, incluso cuando tengan buena fe. Bueno, la diferencia es el frente izquierda. Como somos trabajadores, y sí, tengo que decirlo. Está preparado sí. Como esto, ¿no? somos Decilo, Romina, decilo. Volvemos a nuestro trabajo, no tenemos problemas, seguimos organizando, damos la cara, estamos ahí pateando los lugares de trabajo y los barrios, y la realidad es que el Estado demuestra su carácter de clase. Entonces, desde el marxismo, claramente, uno puede colocarse, haciendo honor al título de este programa siempre, que el Estado... Es un programa que lo hicieron para vos. El Estado no, claro, no es neutral. Y entonces, su carácter de clase... ¿Cuál es el carácter de clase de este programa? El gobierno de los capitalistas. Y eso, contra eso es lo que tenemos que pelear, justamente. Creo que la salida está por ahí, a la catástrofe total que significa el capitalismo hoy en Argentina y en el mundo. Muy bien, y este es el cierre, camaradas. Les agradezco mucho que hayan compartido la mesa esta noche. Ha sido un placer. Los invito cuando quieran. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estaré saludando a Pablo Caruso porque se viene QR a Bravo TV. Muchas gracias por acompañarnos. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años.
Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Pasó un minuto de las 10 de la noche y ya está por comenzar QR. Antes vamos a conversar un par de minutos con Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Me alegro. Tengo algo para que me ayudes a interpretar. Por favor, contá conmigo siempre, Muy Pablo. bien, te quiero presentar a alguien. A mí me llamó mucho la atención cuando me contaron que a través de sus artes supo previamente que, 2 años antes, Argentina iba a salir campeona del mundo en Qatar, la selección argentina de fútbol, lo cual ya... Sí. Digo, si hemos escuchado al Pulpo Paul tantas veces, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Una persona, me has hablado de una persona. Una persona que predijo que Argentina iba a ganar la Copa del Mundo en Qatar, cosa que sucedió. Que tiene ciertas artes que le permitieron presagiar que Argentina salía campeón 2 años antes. Bien. Pero no sé qué cosa es más difícil que Javier Milei iba a ser presidente de la Nación. Acertó con que Milei iba a ganar la elección. Acertó, ya está. ¿En qué momento lo habrá dicho, no? Porque decirlo antes del balotaje era una cosa, decirlo un año antes era un montón. Está muy bien. Claro. No tengo ese dato, pero de todas maneras jugártela por esa es toda una cosa. La verdad que sí. Acertó, dijiste, bueno, no sé, son oficios, Juan. Bueno, acertó en su predicción. Sí, es correcto. Uno puede hacer una predicción acertada o una predicción equivocada, ¿no? Tenía razón, digamos. Claro, ¿no? sí. Bueno, circuló en redes otra vez esta persona durante esta jornada. Nos llamó la atención y pensamos, Juan Di Natale, pase comunistas QR, y acá la tenés. A ver. Javier Milei, el presidente de Argentina, en estos meses renuncia a la presidencia de Argentina. Quiero decirles que hoy, 11 de agosto de 2025, en mi evidencia veo al presidente argentino renunciando. ¿Sí? Veo reunido con todos sus pares políticos, los cuales lo presionan. También lo presionan el pueblo, bien. Y hay algo que lo presiona más, que es los problemas que tiene, bien, con la ley, bien, con la justicia, y los problemas que tiene con la justicia su hermana. Eso lo lleva a su renuncia, bien, eso lo lleva a su renuncia, tomando el poder otra persona masculina, bien, una persona masculina de diferentes ideas, de otro partido político. Esa persona va a ser presidente de Argentina con otras ideas políticas, bien, y muy allegado a Cristina Kirchner, muy... Bueno, sorprendente. Está circulando. Qué lío el cuadro, ¿no? Igual, qué apretada que estaba la señora, tiene un montón de cositas atrás, en los costados, ¿no? Como lo está haciendo, no sé si adentro de un armario, pero está en una situación, digamos, no sé si está afectada por la crisis habitacional, puede ser. Es posible. Está en un lugar apretado. Tampoco se sabe si es una adivinación o algo por el estilo, o es socióloga o analista política. No está claro tampoco. Claro, no leí el Zócalo, no sé si se presenta como socióloga, pero bueno, yo entendí por lo que vos me contabas de las otras predicciones que es una vidente o una bruja o algo parecido, ¿verdad? Claro, tiene, por eso decía, ciertas artes que, con las que quiere compartir, digamos, las cosas que observa. Bien. No sé si es parte de las campañas que vienen, ¿viste? Porque la política y las redes no maridan muy bien y va derivando hacia cosas medio extrañas. Entonces uno no sabe si esto es parte de alguna campaña o algo por el estilo, pero están estos antecedentes que te dije y hoy llamó mucho la atención. Ahora, supongamos, ¿no? Dándole crédito a la señora, no me cierra el mecanismo. ¿Cómo podría el mecanismo de la renuncia del presidente terminar con que una figura masculina afín a Cristina Kirchner llegue a la presidencia? Tienen que pasar muchas cosas en el medio. Ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Firmarías que eso no puede ocurrir? No, puede pasar todo. No, por supuesto. Mirá que hemos visto guiones en estos últimos tiempos, meses, si querés, que si nos lo presentaba algún libretista de serie de plataforma decíamos no. Pablo, fui presidente de mesa en las elecciones presidenciales de 2023, así que sí, yo creo que cualquier cosa puede suceder, porque yo lo vi. Bueno, era para distender un rato, Juan. Muchas gracias. Bueno, ¿de quién será amiga? ¿No? ¿A quién votará la vidente? ¿O a quién habrá votado? Ese es un dato... ¿A quién habrá votado? Dato interesante también. ¿O habrá cambiado su voto? También.